un texto muy particular, ¿no? Hablando de las amistades. Y claramente veníamos hablando y veníamos pensando de que la carta de Santiago es una carta muy práctica, ¿no? Realmente Santiago va a temas doctrinales, pero los toca de una mirada muy práctica. Y realmente les pone un énfasis muy fuerte en la necesidad de esa fe de la cual está hablando, llevada a una acción, ¿no? Mostrando que esa fe es verdadera porque hay un cambio de vida. Eso es lo que veníamos viendo, ¿sí? Pero fíjense que empieza de una manera un poco, como decía Albert, un poco fuerte, ¿no? Como empieza, ¿no? Un tono bastante fuerte y hasta directo, esa famosa frase, o almas adúlteras. Es un llamado fuerte. Y realmente lo que va a hacer Santiago, y ahora lo vamos a desarrollar, es que él está poniendo mucho énfasis a esta idea. De una manera enérgica los va a confrontar. Y los va a confrontar con la hipocresía, los va a confrontar con su vida y al fin y al cabo los va a llamar al arrepentimiento. Y aquí viene la noticia, es que no solamente le está hablando a los lectores de aquella época de la carta, sino que es un llamado para nosotros. Y así tenemos que encarar esta lectura y este texto. Tenemos que encararlo con esa idea de que es para nosotros, ¿sí? Amistades. Decía Albert, ¿qué tiene el Señor para decirnos respecto de las amistades? No sé si a ustedes les pasa, pero cuando uno tiene una amistad, cuando uno tiene un amigo y uno comparte tiempo con ese o esos amigos, influyen en nosotros, ¿no es cierto? A veces influye en nuestra manera de pensar. Por ahí en los niños nosotros nos reímos mucho con los chicos porque se nota mucho hasta en la manera de hablar. Ya hablan muy parecido. ¿Ese quién sos vos el que habla o es tal? Porque hablan tal cual la persona. Entonces, aquí es claro el uso de la palabra amistad porque es verdad que las amistades nos moldean, las amistades nos hacen en algún punto cambiar ciertas cuestiones. Y voy a usar un pensamiento de un conocido escritor, C.S. Lewis, donde él habla de la amistad. Dice, la amistad es el instrumento más poderoso de Dios para el bien, lo cual es una gran realidad, ¿no? El Señor en nosotros hace grandes cosas a través de las amistades. Yo soy el primero que puedo dar testimonio de amistades que tengo aquí en esta iglesia y que son de un instrumento de bien por parte del Señor para mí. Pero también dice que son un instrumento de Satanás para el mal. ¿Por qué? Porque nos forma en lo que seremos, ¿sí? Entonces, vamos a ver las amistades y vamos a ampliar la idea de las amistades, porque aquí el texto no se trata solamente de los amigos, las personas físicas, sino de que lo que vamos a ver y de lo que vamos a estar hablando es de que él le llama amistades a esas influencias que tenemos. Ahora vamos a ver por qué habla de la palabra amistad con el mundo, ¿sí? Y es muy claro que hoy estamos en un contexto en el cual tenemos muchas influencias dando vueltas, ¿no? Sea de personas famosas, sea de redes sociales, sea de ideologías que están dando vueltas. Y yo creo que aquí vamos a ver ese llamado de atención del Señor a ellos, que también se traduce a nosotros para que guarda con qué amistades estamos teniendo, ¿sí? Proverbios 13:20 dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. O sea que la Biblia hace rato que viene trabajando esta idea. 1 Corintios 15:33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, ¿sí? Bien, vamos a ver tres cuestiones fundamentales, porque justo son 3 versículos, pero bueno, vamos a ver de cada uno de los versículos, vamos a sacar 3 cuestiones fundamentales que quisiéramos que habláramos hoy. En primer lugar, la advertencia que este pasaje nos hace. ¿Por qué? Porque nos dice muy claramente que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y ahora vamos a entender qué quiere decir esto. Primero, la palabra esta que usa de almas adúlteras no es solamente una manera de llamar la atención, sino que acá está usando una palabra
que es un término metafórico que se usaba mucho también en el Antiguo Testamento, en el cual el Señor les decía, o cuando les advertía de que ustedes se han ido a la idolatría, han seguido a este pueblo, han seguido a estos dioses, ¿sí? Y no lo usó porque sí, sino porque realmente en el contexto que vamos a ver está tratando de manejar esa idea. Fíjense que en Isaías 53:3, Antiguo Testamento, mas vosotros, llegados acá, hijos de la hechicera, generación de adúltero y de la fornicaria. ¿Sí? En Jeremías 3:20 dice, pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Aquí la idea, como yo decía, esta palabra de el adulterio no es una cuestión física, sino que tiene que ver con esto de seguir, en este caso, otros pueblos, otros dioses, otras ideologías. Entonces, en ese contexto, con esa idea, viene la frase de cualquiera que quiera ser amigo del mundo se va a convertir enemigo de Dios. Y vamos a desarmar esa frase, ya que ayer tuvimos el taller de estudio bíblico y nos dedicamos a desarmar hasta lo último de los pasajes, vamos a aprovechar y vamos a hacerlo hoy, a ver si yo puedo aprobar el examen en base a lo que ayer estuvimos estudiando, ¿no? Y fíjense que cuando él habla del mundo, es lo que decíamos recién, de que claramente no se está refiriendo al planeta, ¿sí? No está refiriéndose al planeta Tierra como un astro, sino que está hablando de un sistema de valores, ¿sí? Un sistema de valores que está enfocado en deseos, en diferentes filosofías, ¿sí? Y que en líneas generales, ¿qué pasa? Se oponen a Dios, se oponen a los valores del reino, se oponen a los valores de Dios. ¿Por qué? Porque no emanan del corazón de Dios, sino que ¿de dónde salen? De la humanidad, del humanismo, de las personas, ¿sí? Tienen ese enfoque, ¿sí? Demos ejemplos. Búsqueda de riquezas. No sé si ustedes lo han visto, pero afuera la gente se desvive por ello y cambian todas sus prioridades por eso. Búsqueda de poder. Siempre cuando hablamos de los políticos, uno dice, pero ¿por qué si han juntado tanto dinero, por qué se quieren mantener ahí? Si ya con todo lo que podrían vivir 10, 15 vidas, y no. Y en realidad no, porque tiene una ansiedad que va por el poder y no por el dinero, ¿sí? Por mantenerse en ese lugar. Ese es el mundo, ¿sí? Esa búsqueda de cuestiones que están totalmente opuestas a la cultura, ¿sí? Que el Señor ha impuesto a nosotros, que nosotros en las iglesias normalmente le llamamos la famosa la cultura secular, ¿sí? Que muchas veces no sabemos de qué se trata, pero bueno, es eso, es un orden de valores totalmente diferentes a los del reino. Entonces ahí tenemos que ser amigo del mundo, es ser amigo de ese esquema de valores totalmente contrapuestos a lo que quiera el Señor. Pero fíjense que Él no dice aquellos que estén de acuerdo, aquellos no dice aquellos que quieran ser amigos. Y la palabra que utiliza, acá lo que está diciendo es que es una elección consciente. Ahora vamos a ver la palabra después. Dice, ¿y esto qué quiere decir? De que no es simplemente de que porque estamos, por ejemplo, con un móvil viendo redes sociales y esas redes sociales nos llegan a nosotros y bueno, y y vamos cambiando, sino que realmente lo que está diciendo es aquel que quiera hacer, lo que está queriendo decir es que hay realmente una decisión de amigarse con ese mundo, ¿no? Lo que nos quita a nosotros esa idea de que quizás puede ser algo pasivo, de que bueno, a mí me ganaron, no, aquí les está diciendo cuidado, porque están eligiendo, porque al fin y al cabo, de hecho también siempre se dice, ¿no? El no elegir también es elegir. Entonces, en este sentido, les está advirtiendo, les está diciendo, tengan cuidado, porque están haciendo una elección ustedes por tomar parte en los valores estos que no van acorde al Señor. ¿Por qué hacemos esas elecciones? Bueno, muchas veces es porque, como diríamos en Argentina, compramos el mensaje, porque realmente nos gustó, realmente nos llegó y bueno, quizás equivocadamente creemos que es algo bueno. Pero también muchas veces lo hacemos para acomodarnos y no sentirnos tan fuera del entorno, para no quedar tan, como diríamos también en Argentina, descolocados, no salir tan, digamos, a un costado de la foto. Y guarda, porque esta carta y este mensaje lo podemos leer en clave para nosotros, pero también para la iglesia.
Y nosotros como iglesia también podríamos estar fallando en querer ciertas amistades con el mundo para no quedar tan descolocados, ¿sí? Para no quedar como algo tan estricto que está fuera y que se hace totalmente inalcanzable, que no es relevante. La palabra de Dios es relevante cuando realmente cumple lo que el Señor quiere y marca los valores que el Señor quiere, ¿sí? Entonces, es un mensaje que también lo podemos pensar de manera. Entonces, dijimos el mundo, el hecho de querer ser amigos, y viene la parte que concluye esto, que dice que se constituye en enemigo de Dios. La palabra que usa en griego es se convierte en, ¿sí? Y algo interesante de esto es que de vuelta no podemos decir que es una acción pasiva que a nosotros nos pasa sino que nosotros siendo conscientes de que estamos haciendo una elección contraria a lo que el Señor quiere, nosotros mismos nos ponemos en esa posición. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces, como creyentes, tenemos esa increíble capacidad para decir, pero yo no sabía que eso iba a ser tan malo, como decía. Yo no estimé que fuera tanto el problema y buscamos la manera de justificarnos como diciendo, bueno, la ignorancia me salva. Y acá el Señor lo está diciendo muy claro. Ustedes están tomando una elección clara y conocen cuál es esa elección que están teniendo, por lo cual no tienen ninguna chance, ninguna posibilidad de decir de que no la conocían y que no decidieron ponerse en ese lugar, ¿sí? Es claro de que aquí está subrayando la importancia y la gravedad de esto. Pero no solamente lo dijo Santiago, fíjense que Jesús habló de esto. Y ahora vamos a meternos un poquito más a sacar la aplicación y el significado para nosotros de esto. Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. En este caso estaba hablando puntualmente de esa temática o en ese contexto, ¿sí? Lo primero que podemos pensar y ver de este primer pasaje, la primera advertencia que tenemos para nosotros hoy es, ya que sabemos que las amistades nos moldean, que las amistades influencian mucho sobre nosotros, es la advertencia que nos da de decir, bueno, ¿qué tipo de amistades elegimos? Y lo interesante que tiene esto es que no nos da 2, 3, 4, 7, 8 tipos de amistades. Da dos opciones, o lo uno o lo otro, o el Señor o el mundo. Y es muy claro, no deja lugar a dudas, ¿sí? El que elige la amistad del mundo sabe a qué sistema de valores y qué prioridades va a poner. El que elige al Señor sabe qué prioridades y qué valores, ¿sí? Bueno, incluido esto, bueno, lo que decíamos también, ¿no? A nivel iglesia es exactamente lo mismo. Ahora, lo bueno sería que hagamos lo que siempre a mí me gusta hacer, que es agarrar y ponerle nombre y apellido a las cosas, ¿no? Y que en nuestra realidad, en nuestro día a día, podamos identificar cuáles son esas amistades con el mundo que tenemos dándonos vuelta a nuestro alrededor. Pienso cuestiones muy rápidas, ¿no? En nuestros trabajos, el lenguaje que se utiliza ahí, ¿sí? El lenguaje violento en muchas cosas y de menospreciar a otras personas. ¿Me estoy haciendo amigo de esa manera de expresarme y de ese valor, o estoy realmente demostrando de que el Señor no se expresa de esa manera de las personas, aún en su peor condición? Que es más, lejos deberíamos estar nosotros de creernos que estamos en mejor condición que otros para poder menospreciarlo en el lenguaje. De hecho, lo vamos a ver en el último pasaje, ¿sí? Algo que es un poco más complicado, y quizás los que tienen niños en edad escolar y en Argentina le decimos la secundaria, aquí le dicen la ESO, ¿verdad? Las diferentes ideologías, particularmente la ideología de género, ¿sí? Que es uno de los valores que sostiene este mundo y que van totalmente en contrapartida de la palabra del Señor, y que lamentablemente hay personas, iglesias,
que las han adoptado y que les han dado lugar y que les han dado espacio y no las han confrontado. ¿Sí? Por eso digo, ponerle exactamente, porque también es importante identificar esas cuestiones que nos están constantemente influenciando para que nos hagamos amigos del mundo. ¿Sí? Bueno, ni hablar el capítulo aparte que sería un análisis profundo de lo que pasa en las redes sociales. Yo creo que ahí tendríamos material para trabajar y que quizás sería un análisis que nosotros deberíamos hacer. ¿Sí? Entonces, preguntas que nos podemos hacer de esta primera cuestión y respecto de nuestra identidad y de nuestros valores basados en esta amistad es ¿con quién nos identificamos más hoy? ¿Nos identificamos más con los valores del Señor? ¿Nos identificamos más con los valores que se representan en la palabra? ¿O nos representamos más con los valores de la cultura actual y de lo que está pasando allá afuera? ¿Hasta qué punto estamos negociando nuestros principios cristianos para ser aceptados? Lo que decía hace un rato, es como que abrimos un poquito los límites y dejamos entrar, ¿no? Quizás sí llevándolo al plano más personal, y ahí sí hablando de amistades en personas, nos podríamos preguntar si tenemos amistades que estén afectando nuestra relación con Dios, si tenemos amistades que nos ayudan a poder fortalecer nuestra comunión con Dios, nuestros valores cristianos, nuestro conocimiento del Señor, o realmente nos juegan en contra, nos están cada vez más quitando de ese lugar, ¿sí? A veces también nosotros podemos entender de que el tiempo que le dedicamos a las cosas muestra nuestras prioridades. Entonces también hacer un nombre y apellido, escribir y decir, a ver, ¿cuánto tiempo le estoy dedicando a esto? ¿Cuánto le dedico a estudiar la palabra? ¿Cuánto tiempo le dedico a, aunque sea, conversar con otras personas respecto de valores? ¿Cuánto tiempo le dedico a predicar del Evangelio? ¿Cuánto tiempo le dedico a la oración? Versus, ¿cuánto tiempo le dedico a ver videos graciosos en las redes sociales de perros que se... ¿Cuánto tiempo dedico a ver gente que se está peleando en un video? ¿Cuánto tiempo? Y bueno, un montonazo de cuestiones. Y bueno, ¿dónde están los tiempos? Yo insisto, el tiempo es una marca muy clave de dónde están nuestras prioridades, ¿sí? Y la última pregunta que nos podríamos hacer, aunque tengo varias más, pero no los voy a aburrir, es basado en todo esto y particularmente pensando en este capítulo de las redes sociales y todo eso, es qué aplicaciones, el móvil, qué sitios web o aún qué conversaciones deberíamos evitar para cada uno de nosotros pensarlo, ¿sí? Para reducir esa influencia del mundo. Hacernos esas preguntas. Yo a veces siempre digo de que, siempre digo, no a veces, siempre digo de que hay preguntas que nosotros pensamos que son muy obvias y las pasamos por alto y es como que lo damos por hecho y que yo para eso no estoy, yo tengo que ir a algo más profundo. Y la verdad es que muchas veces la palabra nos manda a volver a lo básico, a hacernos preguntas sencillas, porque a veces necesitamos esas preguntas para reaccionar un poco a lo que nos está pasando. Juan 15:19 dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Un poco fortaleciendo esta idea de que al fin y al cabo no podemos ser amigos de uno o de otro, ¿sí? Hay uno que nos tiene que aborrecer. Yo preferiría que no sea el Señor el que me aborrezca, sino que sea claramente el mundo. Bien, primera advertencia, ¿sí? La amistad con el mundo. Ahora, hay que verlo en el contexto de todo, de cómo es progresivo este mensaje que está dando el Señor. Entonces, inicialmente nos da una advertencia. Pero, ¿por qué nos da esa advertencia? Porque finalmente el Señor es un Dios celoso, es un Dios que nos anhela con una gran profundidad. Él anhela una relación profunda con nosotros. Y eso lo vamos a ver en el versículo 5. Es el segundo punto, de por qué nosotros nos apartamos si Dios nos anhela. Dice Él, nos anhela celosamente, ¿sí? Y lo que Él busca es que haya una transformación en nuestra vida de manera tal que podamos corresponder a ese anhelo, a esa relación que Él quiere tener con nosotros. Ahora, también aquí el pasaje incluye algo muy interesante. ¿Por qué?
porque no hay manera de que yo tenga ninguna capacidad para que yo me pueda relacionar correctamente con ese Dios que me desea. Porque realmente soy nada y mi corazón es pecaminoso y mis deseos son muchas veces equivocados. Por eso, Él dice que Él ha hecho morar su espíritu en nosotros. Y el espíritu que Él ha hecho morar en nosotros es el que a nosotros nos capacita, ¿sí?, para poder llevar adelante esa relación, ese deseo que el Señor tiene con nosotros. Fíjense que la Biblia nos enseña que este espíritu nos guía, nos santifica y nos ayuda a vivir conforme a la voluntad del Señor. Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. 1 Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Básicamente lo que podemos ver con esta idea es que cuando el Espíritu del Señor mora en nosotros y cuando le pertenecemos a Él, la realidad es que la elección de la amistad no debería ser muy difícil, porque el Espíritu es el mismo, es el que nos va a llevar a nosotros a elegir esa amistad, que en este caso no sería la del mundo, claramente, ¿no? Y fíjense que en cierto punto Santiago viene siempre marcando la misma idea. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la fe y las obras? ¿Qué decía él? Que al fin y al cabo no es que por las obras voy a tener fe, sino que por la fe y ya está. Él decía claramente son dos cosas que van juntas. Y si yo tengo fe, esto va a ser natural, esto tiene que pasar, esto tiene que suceder. Y aquí es exactamente lo mismo. Si el Espíritu del Señor mora en nosotros, Él lo ha dado, nos ha capacitado a través de Él, la elección de la amistad no debería ser tan difícil, aunque bueno, nosotros se la ponemos bien difícil a veces, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo dentro de nosotros, ¿a qué nos llama? Nos llama a recordar quiénes somos inicialmente, ¿sí? Nos enseña que pertenecemos a Dios, ¿sí? Y que somos un pueblo que realmente ha sido escogido por Él. Básicamente nos enseña y nos demuestra dónde tiene que estar nuestra amistad de la que estábamos hablando. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ese espíritu que el Señor ha puesto en nosotros nos ayuda a recordar quiénes somos, ¿sí? Y dónde está nuestra amistad. También nos ayuda a que nos sintamos un poquito incómodos cuando nos alejamos o cuando, voy a tomar el ejemplo que usábamos hace un rato, cuando estamos en medio de una conversación que nada tiene que ver con los valores del reino. No sé si a ustedes les pasa, pero a veces estamos en conversaciones donde uno dice: no sé qué hago acá, porque lo que están diciendo no lo puedo soportar. No puedo soportar que hablen así de una persona, no puedo soportar que piensen así de una persona o que se burlen de esa manera, ¿sí? Y eso lo tenemos aquellos que tenemos el Espíritu, ¿sí? Y dice Juan 16:8: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y fíjense lo que le pasaba a David cuando él estaba en pecado. Él había caído en el famoso pecado que todos nosotros conocemos, y él, hasta que no se encontró con el Señor y pudo pedirle perdón, en el Salmo 32, 3 y 4 es una descripción muy interesante. Dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Realmente estaba pasándola muy mal. Estaba muy mal porque estaba justamente esa amistad, estaba rota, esa relación estaba rota. El Espíritu del Señor hace eso en nosotros. Nos ayuda a recordar de quién somos, cuál es nuestra identidad, pero también nos ayuda a poder identificar esos momentos en los cuales no tenemos nada que ver realmente y que no debemos estar o que no debe ser algo que a nosotros nos
nos agrade o nos haga bien, ¿sí? Pero también el Espíritu nos impulsa a que podamos vivir de una manera radical, porque al fin y al cabo, decíamos hoy, no podemos ser amigos de una cosa o de la otra, o del mundo o de Dios. Y es a lo que el Espíritu también nos ayuda, a que tengamos la capacidad de no vivir en una tibieza, sino que tengamos la capacidad de elegir a quién vamos a seguir. Gálatas 5, 16 y 17 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hechos 4:31 dice, cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Habían sido llenos del Espíritu Santo, ya no había lugar para otras cuestiones, era ir y predicar la palabra de Dios, ¿sí? No hay lugar ya para tibiezas o para decir, bueno, puedo ser un ratito amigo de este, un ratito del otro. No, aquí lo que está diciendo el Señor es, yo soy un Dios celoso, soy un Dios que quiere relacionarse contigo, soy un Dios que quiere una relación contigo, por lo cual tienes que elegir. Y nos ha capacitado para que tengamos la posibilidad de elegir, ¿sí? Ahora, es interesante y quizás un poco la aplicación de nuestro día a día es que estemos atentos, ¿sí? Y veamos cómo ese espíritu o el espíritu del Señor está frente a nosotros de manera activa, haciéndonos algunas preguntas. Yo soy reiterativo de las preguntas, ¿sí? Y pensando y analizándome, digo, bueno, ¿estoy constantemente escuchando más a lo que el Señor a través de su espíritu quiere o sigo escuchando muy fuerte las voces de este mundo? ¿Sí? ¿Estoy permitiendo que el espíritu me transforme o simplemente justifico mis pecados? ¿Por qué lo pienso esto? Porque el espíritu dice muchas cosas. El espíritu te llama cuando estás equivocado, pero también está en nosotros que lo dejemos actuar o que reconozcamos lo que está pasando y nos arrepintamos, o que hagamos como yo ahí, simplemente lo justifico. No, lo que pasa es que estaban todos ahí hablando, yo no me podía ir, ¿qué testimonio voy a dar si abandono ese lugar? No. ¿Estoy buscando la aprobación de Dios o estoy buscando la aprobación de los demás? Y esto creo que es una parte difícil, ¿estoy dispuesto a alejarme de cualquier relación o hábito que me aleje o que esté acallando a ese espíritu que el Señor ha puesto en nosotros para que podamos ser amigos de Él? Santiago, el versículo 5, claramente nos va a recordar de que el Señor anhela relacionarse con nosotros y porque Él es una persona, es santo y es celoso, no hay lugar para el más mínimo error, ¿sí? Él quiere fidelidad completa, ¿sí? Y nos da claramente la herramienta, que es el Espíritu. Porque decíamos antes, nosotros no tenemos ningún tipo de capacidad para poder cumplir con esa relación, ¿sí? Ahora, en el versículo 6 viene algo más que interesante porque es lo que nos demuestra que lo que decíamos recién no va de nosotros, sino que claramente es algo que viene del Señor y es solamente del Señor. Un dato importante es que al final del versículo 6, la cita que está dando es la cita de un proverbio, es Proverbios 3:34. Para los que estuvimos ayer en el taller de estudio bíblico, utilizó la Septuaginta, ¿sí? Sacó de ahí el texto y aplicó la palabra del Señor que había sido aprendida antes en los proverbios. Así que hizo un buen trabajo ahí de un estudio bíblico, buscando el contexto, buscando herramientas, Santiago, ¿sí? Y Spurgeon, en sus sermones referidos a la gracia, dice o trata de manifestar de que la única, digamos, solución que el mundo tiene frente a la mundanalidad y a lo que pasa en este mundo alejado del Señor, la única solución que hay es la humildad y la dependencia de Dios. Él decía, el mundo ofrece placeres que nos esclavizan. Dios ofrece gracia que nos libera.
Es un necio quien elige la amistad del mundo en lugar de la amistad de Dios. ¿Sí? Nosotros tenemos como seres humanos la tendencia al pecado. Somos y tenemos nuestra naturaleza caída, somos pecadores. Pero a pesar de eso, el Señor sigue ofreciendo su gracia, nuestra posibilidad de poder relacionarnos en una amistad profunda con Él, que viene solamente para aquellos que se humillan y buscan su ayuda. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con los que son amigos del mundo? Este pasaje es muy difícil. ¿Por qué es muy difícil? Porque el mundo te va a decir que todo está bien. Lo que vos estás haciendo está bien. Si vos pensás que sos un perro, está bien. Todo vale, no estás equivocado porque no hay una sola norma que podamos seguir, una sola norma, digamos, una sola verdad. Lo que a vos te parezca está todo bien. Y nunca te equivocás. Vos no te equivocás, vos estás haciendo todo bien, estás haciendo lo que sentís. Y si vos lo sentís, está bien. Y el Señor es muy claro, no está diciendo eso. Él ofrece su gracia, Él abre su corazón y nos da un espacio para poder compartir con Él. Pero ese espacio es para aquellos que se humillan, que reconocen el error. Y por eso es que el pasaje empieza hablando de que son almas adúlteras, que se han alejado de Él, que han elegido otra amistad, que han elegido mezclarse y bañarse de los valores de este mundo. Y frente a eso yo te digo que soy celoso y que quiero que sea una relación conmigo y únicamente conmigo, y eso lo vas a poder hacer a través de mi espíritu, porque mi espíritu te lo estoy dando por gracia. Pero ¿para quién se lo doy por gracia? A aquellos que se humillan y que se realmente dan al Señor sabiendo de que no tienen otra cosa que hacer, no tienen a otro de quien depender que no sea el Señor. Fíjense que en Proverbios 16-18 dice lo que decíamos recién, esto de que no existe una verdad. Dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Frente a esto es con a lo que está predicando Santiago, ¿sí? Y muchas veces en esta cultura en la que estamos, la humildad es una palabra muy maltratada. Y aquí habla de la humildad. La palabra humildad en nuestra sociedad actual está prácticamente desterrada y cuando la escuchamos, en muchas veces se la interpreta como debilidad. ¿Sí? Como esta persona no tiene mucho carácter, se lo lleva a cualquiera. ¿Sí? Y en realidad la humildad que el Señor marca para nuestras vidas y la que nos llama es esa humildad que reconoce la absoluta dependencia del Señor. Es el reino de los cielos va a ser de aquellos que sean humildes, aquellos que se entreguen al Señor. Spurgeon decía, si Dios resiste al soberbio, qué terrible es estar en guerra contra el Todopoderoso. Porque si da gracia a los humildes, qué bendición es humillarse ante Él, ¿no? Y Martín Lutero dice, Dios crea de la nada, por eso solo puede obrar en los que han sido reducidos a la nada. Y esa es la invitación, ¿sí? de esta idea de humillarse, porque el Señor da una gracia tremenda, pero requiere lo que decía ya el Evangelio, la negación total de nosotros mismos para ponernos bajo su voluntad. Entonces, pensando en que hay un Dios que nos advierte de las elecciones de nuestras amistades, e insisto, no solamente en personas, sino esta idea que hablábamos de un sistema de valores, de deseos y todo esto. Sabemos que es un Dios que quiere relacionarse con nosotros, es un Dios celoso y que no admite dos posiciones, hay una sola, con Él, y que nos brinda su espíritu para que nos ayude en esa posición, que nos da gracia, porque ese espíritu viene por su gracia y que busca nuestra humillación y humildad total y dependencia total de Él. Lo que tenemos que hacer es pensar nosotros en qué amistad vamos a elegir, ¿sí? Ahora que entendemos a qué se refiere con esas amistades, es ver qué elección vamos a hacer nosotros, ¿no? Y lo primero que podemos decir es si vamos a permitir que la cultura y la presión social definan nuestra vida o vamos a elegir el otro camino que es dejar que Dios sea el que transforme nuestra vida, ¿sí?
¿Vamos a seguir escuchando las voces de las diferentes redes, de nuestros amigos, de lo que sea, o vamos a escuchar la voz del Espíritu Santo que nos habla? ¿Vamos a poner nuestra confianza en los valores de esta tierra o vamos a poner la confianza en el Señor? Son cuestiones que quizás las hablamos muchas veces. En cualquier estudio bíblico lo hemos visto, seguramente. Y hasta ustedes dirán, no me está diciendo nada nuevo. Y la realidad es que muchas veces el Señor nos hace volver a las raíces porque aún esas cosas tan sencillas que nosotros decimos muchas veces no las cumplimos. Simplemente las sabemos decir, las decimos muy bien y nos salen de memoria, pero las aplicamos, las hacemos parte de nuestra vida. Yo lo que diría y lo que buscaría es que hagamos un llamado a la acción en cada uno de nosotros, que cada uno nos pongamos en acción. ¿Cómo lo podemos hacer? Hay una herramienta muy clave que es la palabra de Dios que nos puede ayudar a entender. Pero también tenemos otra herramienta muy interesante, que es la oración. Y es acercarnos al Padre y poder decirle a Él y pedirle que nos revele aquellas áreas de nuestra vida que están comprometidas en este sentido, que estén al borde de o que estén eligiendo una amistad que no es correcta, ¿sí? Pedirle al Señor que nos ayude a evaluar nuestras amistades. Parece medio fuerte, medio radical decir, ya no me voy a juntar con tal. No quiere decir exactamente eso, pero sí que en esa relación de amistad las cosas queden claras. Esto no puede seguir así. Yo de esto no puedo seguir hablando. No puedo seguir pensando de esa manera, o al menos yo no pienso así. Y para encajar contigo, no lo voy a hacer. Yo soy esto, creo en esto. El Señor dice esto. Hábitos, pensar en hábitos, cambiar hábitos de nuestra vida. Lo mismo que con las amistades, pedirle al Señor que nos muestre aquellos hábitos de nuestra vida que no están alineados con Él. Y finalmente, lo que decíamos recién, hablábamos de la palabra y de la oración. Bueno, comprometámonos a utilizar esas herramientas, porque el Señor nos las entregó. Ayer veíamos cómo había sido el proceso en el cual había llegado la Biblia a nosotros. Fue un proceso de muchos años y quizás algo que no dijimos fue que hubo mucha gente involucrada y mucha gente que dio su vida por ello. Y fue el Señor quien capacitó corazones, que capacitó voluntades y puso esfuerzo en personas para que esa Biblia llegara a nosotros. Es una herramienta fantástica para que nosotros podamos elegir una amistad correcta. Utilicémosla. Oremos, utilicemos la palabra. ¿Sí? Tenemos un mundo que hoy nos está en constante tensión, tirando hacia un lado y hacia el otro, ¿no? Nos manda, vení para acá, deja eso que es una cosa aburrida, vieja, no sé de qué se trata, ¿sí? Pero el desafío que el Señor hace para nosotros es muy claro. Tenemos que ser fieles a Cristo por encima de cualquier otra influencia, de esa amistad al mundo que hablábamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que desea de tremendo corazón relacionarse con nosotros. Él es un Dios que no admite otros amigos, así que necesitamos elegir uno o el otro. Y particularmente porque hay un Dios que ha puesto un precio altísimo para que esa relación pueda darse. Esa amistad de la cual el Señor habla, que es contrapuesta a la amistad del mundo, es una amistad que salió muy cara. A Él le salió carísima. Nosotros a veces ni siquiera lo sabemos valorar, pero fue una amistad carísima. Y lo interesante sería que nosotros actuemos en concordancia con ese llamado y con ese regalo enorme que el Señor hizo. ¿Sí? Que le demos ese valor y nos relacionemos con este Dios que nos llama desde ese punto de vista, que nos hagamos amigos. Cuando decimos amigos de Dios, es hacerse amigo de Dios, pero amigos de esos valores, esos principios cristianos que son los que el Señor ha dejado en su palabra y que nos llaman a que cada día vivamos una vida acorde a esa amistad. La pregunta sería entonces, ¿qué amistad vamos a elegir? Y si ya la tenemos elegida, que espero que sea la amistad del Señor, es poner ahí el papel y empezar a decir, bueno, ¿y qué pasos tengo que dar yo para definirme por esa amistad? Porque seguramente hay mucho que cambiar. Y es más que obvio y más que claro que no es que de un día para el otro esto ya está resuelto. Ya dejé todos estos hábitos, no es así, el camino no es así.
pero siempre es bueno empezar por un paso, por otro paso, por otro paso. El tema es que cuando no sabemos cuáles son los pasos que hay que dar y hablamos de generalidades, no hacemos nada, nos quedamos en generalidades. Elijamos una buena amistad, que es la amistad con el Señor. Elijamos vivir una vida acorde a ese Señor, pero por sobre todas las cosas empecemos a dar cada uno de los pasos que tenemos que dar para vivir acorde a esa amistad. Ese es el desafío. Amén.